Y ahora sí, hablemos de política nuevamente en la mañana de Cuentas Claras y con un partido que permanentemente tiene su vida interna, a pesar de ciertas limitaciones que en su momento lo afectaron con desprendimientos tan importantes, no dejó de ser ese partido democráticamente siempre reivindicado como lo es la Unión Cívica Radical y que ha renovado sus autoridades, su conducción. El ex diputado Pianesi, como decíamos, es el presidente del Comité Provincia, y Walter Molina, ahora presidente de la Convención Provincial de la UCR, que leíamos aprobó una importante reforma que reivindicaba precisamente Pianesi, moderniza el partido, lo hace más abierto y competitivo, así que nos interesa conocer qué ocurrió en esa convención provincial del partido. Walter, gracias por atendernos. Tony Lindstrom, desde la radio, buen día. Muy buenos días, Tony. Bueno, en principio te agradezco la comunicación. Me parece que es muy importante que la sociedad esté conociendo no solamente la vida cívica de la Unión Cívica Radical, sino de otros partidos. Hace muy poquito tiempo vimos también la organicidad que tiene el Partido Justicialista, después de mucho tiempo, y eso me parece que le hace muy bien a la ciudadanía, ¿no? Porque tenemos dónde recurrir los ciudadanos, o tienen los ciudadanos dónde recurrir en el caso que por ahí exista la posibilidad de poder comunicar algo, o en el caso de que entiendan que tanto el radicalismo como el peronismo sean aquellos que lo representen. No así hay otros partidos que no conocemos los espacios ni las sedes en donde se asientan. Entonces me parece que transparentar el lugar donde uno está es fundamental. Y el radicalismo lo hizo ayer en base a una cuestión para adentro que tiene que ver con el radicalismo, con darle una dinámica diferente a los órganos que nos gobiernan. Un partido, intentamos hacer un partido mucho más expeditivo, más moderno, más acorde con las circunstancias. La democracia en la Argentina tiene más de 40 años y me parece que los partidos políticos también se tienen que adaptar orgánicamente, como en este caso, a los nuevos tiempos que vive la sociedad, las demandas y obviamente dentro de eso las propuestas que tenemos que generar nosotros. Y a partir de esa idea decidió la dirigencia política de la Unión Cívica Radical establecer con un criterio objetivo, dando la posibilidad y el tiempo del análisis, como es nuestra costumbre, de crear dentro del ámbito partidario una reforma de la Carta Orgánica, que es la que rige el destino y la vida de la Unión Cívica Radical. Así que lo hicimos con ese convencimiento de que estábamos tratando de llevar adelante un partido para los nuevos tiempos que vienen, y con la idea de dejar atrás, digamos, las décadas anteriores, donde el partido por ahí, a través de sus cuerpos que gobiernan, muchas veces interrumpía la posibilidad de tener una mirada y una acción política distinta, casualmente porque había quedado en desuso algunos artículos del partido que contradecían el accionar a la hora de mover de parte del radicalismo. Y con esa idea fuimos y reformamos la Carta Orgánica. Tony. En principio, Walter, en esa misma convención se resolvió designar autoridades y vos fuiste allí electo presidente. Sí, porque se hizo la reunión preparatoria, que es lo que nos rige el destino de la Unión Cívica Radical, para elegir casualmente las nuevas autoridades, que en este tiempo fue el tema de la Convención Provincial, que es el órgano que define el destino del partido, aprueba la plataforma política, define si el radicalismo va enfrente solo o con quién va. Me parece que es una cuestión sumamente importante porque es el órgano deliberativo, en este caso del partido, que nada más y nada menos es el órgano máximo que tiene el radicalismo, donde las posturas políticas se hacen en esos ámbitos, y una vez que se discute, como ayer, y me parece que fue muy sano, también una vez terminada la discusión pasamos a la otra etapa que siempre definió el radicalismo, que es la ejecución. Y en ese sentido, en todos los momentos políticos hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que en los tiempos que vendrán el radicalismo tomará una postura, en principio como radicalismo, en qué lugar va a estar y con quién va a estar y cuáles son las propuestas que va a llevar adelante el radicalismo
para solucionar los problemas de Misiones, y obviamente que la convención es un elemento determinante, por lo menos para los radicales, porque acompaña y define los destinos del radicalismo. Claro, Walter, es justamente lo que vos mencionabas, ¿no? En el comparativo con el Partido Justicialista, que también después de tanto tiempo tuvo un proceso de elecciones internas y ahora tiene autoridades representativas, pero allí mencionábamos, por allí de los últimos resultados, una situación en la que hubo una mayoría, una lista ganadora para la conducción del ejecutivo partidario, podríamos decir, encabezado por Cristian Humada, y la otra lista que obtuvo la mayoría de los congresales, y por allí esas definiciones que deberán darse en el ámbito de la convención, en el caso de usted, Congreso Provincial, caso del PJ, bueno, tiene algunas inquietudes, interrogantes. En el caso del radicalismo, hoy se podría decir que hay líneas internas o hay un ámbito de alguna manera consensuado en el partido, Walter. No, el radicalismo ha entendido la necesidad que le está demandando la sociedad. Nosotros no podemos mirar para otro lado, porque los partidos políticos se nutren de la sociedad y la democracia se nutre de los partidos políticos. Y vivimos en un sistema democrático donde obviamente la dirigencia que forma parte, no importa de qué partido, tiene que mirar a la sociedad. La sociedad está demandando algunas cuestiones que los partidos rápidamente tienen que no solamente mirar, sino recepcionar, y a partir de la evaluación que hagan, devolver, hacer la devolución a la sociedad en términos de propuesta. Por eso el radicalismo dejó el internismo de un lado y comienza a trabajar con posturas probablemente diferentes, ¿no? Porque me parece que eso hace al enriquecimiento casualmente de una construcción de una idea, pero lejos estamos de las líneas internas y de las confrontaciones que definían conducciones, y por ahí no tantas posturas. Creo que el radicalismo ha entendido, producto, digamos, de una maduración política que tuvo que transitar, como transita una persona, en este caso un partido. La maduración política hizo reaccionar al radicalismo y tomar una postura totalmente distinta, que hoy encuentra un partido, si al fin y al cabo no con las mismas características y las mismas representaciones de otro tiempo, pero sí un partido que ha cambiado el paso, y se ve claramente en manifestaciones como las de ayer, y está faltando la parte de afuera, ¿no? O sea, nosotros a nivel interno nos volvimos a organizar, y está faltando obviamente que el radicalismo comience a ponerse en el centro del ring, como fue su característica en estos más de 40 años de democracia, por lo menos en la provincia de Misiones, y vemos que algunos partidos lo están haciendo por el radicalismo. Cuando vos mirás lo que hizo la Renovación, que ahora le cambia el nombre, que para nosotros es el mismo perro, lo que cambia es el collar, y vos mirás los temas que la Renovación, casualmente por el aparato político que genera la dependencia obviamente de los medios en el Estado, que todo el mundo se entera cada vez que el conductor establece el criterio que establece, y le gusta hacerlo así, como aparecer de vez en cuando, porque él es el oráculo caminando y lo que él dice se tiene que hacer. Comienza a tomar los temas que tenía el radicalismo, ¿no? O sea, la agenda hoy del gobierno son la agenda del radicalismo de hace 15, 20 años atrás. Cuando vos mirás, la aduana paralela comenzó en el primer gobierno de Clos, el radicalismo estuvo ahí plantado. Cuando vos mirás el acceso a la información pública, el radicalismo fue el que llevó las iniciativas legislativas. Cuando vos mirás la reforma electoral, el radicalismo hace mucho tiempo viene planteando la derogación de la ley de ley. Cuando vos mirás Ficha Limpia, el radicalismo lo planteó cuando no se llamaba Ficha Limpia, y terminó planteándolo también cuando se llamaba Ficha Limpia por iniciativa de legisladores del radicalismo. Entonces, cuando vos mirás, se le cayó al gobierno la negativa de todo este tipo de cosas, porque obviamente que es un gobierno que está terminando, y vemos cómo es el ocaso del gobierno, y en esta actividad política, cuando a vos te toca caerte del árbol, Tony, no podés agarrarte de la rama. La Renovación, que ahora tiene otro nombre, intenta agarrarse de la rama y convoca al resto de los partidos políticos con un gatopardismo que, como decía Perón, intentan crear comisiones para que la cosa no funcione. El enjuague que le están pegando es para no cambiar absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que la buena noticia es que cuando nosotros le planteamos la necesidad de debatir estos temas, ni siquiera lo podían hacer.
ellos creen que ahora que lo plantearon ellos y los medios de comunicación le dieron la difusión, ellos creen que este es el cine continuado, que estos temas comenzaron cuando la Renovación lo propuso. Y no, lo propusimos nosotros mucho tiempo antes. La buena noticia es que hay que saber mirar los resultados electorales. Cuando vos mirás los resultados electorales, ahí veo lo que te dije al principio. Los partidos políticos y los espacios políticos que no tienen partido tienen una responsabilidad. Porque el año pasado, cada 10 misioneros, 7 le votaron a la oposición. Entonces me parece que la oposición tiene la madurez política, tiene la dirigencia suficiente y tiene las ideas para que definitivamente en Misiones ocurre la alternancia del poder, porque si no vos ves un partido provincial que tiene la misma metodología, le echa la culpa al gobierno nacional. Milei, que seguramente se va a defender solo, no es mi estilo defender un gobierno que no sea el mío, que yo voté. Hace 3 años que gobierna o va por su 3er año. La Renovación hace 23 años que gobierna Misiones y tenemos los mismos problemas que teníamos antes. Entonces a mí me parece que no pueden hacer como el perro que tumbó la olla, ¿viste? Mirar para otro lado. Es un acto de irresponsabilidad de parte del gobierno, que es un gobierno que se está terminando. Claramente se está terminando. Entonces la responsabilidad de la oposición tiene que ser aún mayor. Rápidamente hay que cambiar el paso, por eso el radicalismo hizo lo que hizo ayer, rápidamente se organizó para dar los debates y la construcción política que viene en función que creemos que vamos a gobernar mucho mejor que la Renovación. ¿Y qué es lo que se reformuló entonces en el partido con vistas a esos objetivos? Son varios capítulos que se reformularon en base a los artículos. Nosotros teníamos cuestiones que tenían que ver con un partido cuando gobernaba, que el gobernador no podía ser presidente del partido, que los ministros tampoco. Bueno, hay cuestiones que eran muy elementales, donde nosotros tenemos una crisis y la reconocemos como partido. A veces nos cuesta también armar la organicidad partidaria en los municipios. Entonces todo ese tipo de cosas se contempló, la cantidad de afiliación se contempló. Bueno, las cuestiones de fondo que muchas veces eran una cuestión que impedía una organización partidaria mucho más rápida, más dinámica, que ponga en función a la dirigencia local en cuanto a las posibilidades que tiene. Me parece que eso facilita mucho ahora un armado rápidamente de organización partidaria en los municipios, que antes era mucho más engorroso hacerlo, ¿no? Eso en el ámbito que tengan que ver, digamos, con lo que en realidad somos nosotros, ¿no? Como cualquier otro partido. Vos decías hoy, ponía el ejemplo del justicialismo, que uno tiene un pedazo y el otro tiene otro, y ese forma parte de la democracia que tienen los partidos políticos, ¿no? Entonces eso es muy sano y es muy bueno, ¿no? Porque todavía el diálogo, y en el diálogo hay que tratar de construir algo que nos contenga todo. Bueno, el radicalismo buscó en esa finalidad, así que la comisión redactora, compuesta por el contador Pastori, por el profesor Pili Bravo, por la licenciada Belén Pérez, por la doctora Ailín Ferreira, crearon una comisión redactora que realmente contempló las necesidades que tiene en este tiempo la Unión Cívica Radical, en función de que también representamos a la sociedad. Entonces no podemos ir a contrapelo, ¿viste? Parecemos... Y en la práctica, ¿qué cambios y cómo se irán adoptando? No, obviamente que esto tiene un proceso donde obviamente nosotros tiene que ser aprobado por la justicia. El proceso va a llevar un tiempo. Nosotros tenemos que, una vez culminado ayer, poner blanco sobre negro, digamos, pasar en limpio las reformas de los capítulos y de los artículos para que quede definitivamente la Carta Orgánica consagrada, y obviamente que después tiene el procedimiento de presentar a la justicia. Y una vez que presentado a la justicia, el radicalismo tiene una nueva Carta Orgánica que busca obviamente optimizar, modernizar y ser un partido mucho más expeditivo a la hora de resolver cuestiones internas que permitan ponerle al partido en una situación mucho más competitiva y competente ante la sociedad, que reclaman muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a esa construcción opositora que decías, hay como... también un cuestionamiento respecto a una gran alianza opositora, teniendo en cuenta las consecuencias por allí del gobierno de la Libertad Avanza, que aparecía como una
una alternativa, ¿no? Con espacios de poder, con resortes nacionales, como para discutir el poder aquí en la provincia. Vemos por allí algunos dirigentes radicales que se muestran muy distantes de esa propuesta del actual gobierno nacional. ¿Ustedes hacia dónde y cómo miran a la hora de pensar una construcción alternativa en la provincia que pueda discutir el poder realmente? Bueno, me parece que el punto primero que hay que analizar es cómo votó la gente el año pasado. Yo te contaba hoy, de cada 10 misioneros, 7 le votaron a la oposición. Ese es el primer punto. A partir de ahí probablemente va a haber que deshojar la margarita, ¿no? A ver quién quiere estar en función de los criterios que entendemos que haya que opinar. Porque lo que tenemos que buscar son principios comunes que definan una construcción, porque la construcción política para la sociedad que tanto está reclamando se hace alrededor de la norma. Vos no podés hacer una construcción política fuera de la norma, porque si no, vos ponés tu propia ley. La ley está preestablecida. Y esos principios comunes tienen que abarcar absolutamente lo que hoy por hoy está representando la sociedad. Una sociedad que está alicaída, una sociedad que está demandando soluciones y un gobierno que está mirando para otro lado. Dentro de esa oposición, obviamente que hay puntos diferentes. Si vos escuchás lo que dice la gente de La Libertad Avanza, por citar el ejemplo de la yerba mate, bueno, volvemos a la década, no del 90 con Menem, volvemos a fin de los 70, del 76 al 81, cuando gobernaban los militares y el ministro era Martínez de Hoz. Este gobierno libertario se parece a ese, no tanto al de Menem, que tenía una mirada diferente, pero que bajó una infraestructura de inversiones en la Argentina a partir de las privatizaciones. Lo hizo. Menem, ¿qué decía? Cirugía mayor sin anestesia, y hubo privatizaciones descontroladas, pero también hubo inversión. También vos tenías tu certificado de canje para poder cambiar tu auto. También hubo la oblea del incentivo docente para resolver el problema de la carpa blanca. También hubo inversiones que hasta el día de hoy están. No voy a pasar ningún chivo en tu programa, pero cuando vos mirás, todas las prestatarias de comunicaciones vinieron en la década del 90. Este gobierno de La Libertad Avanza hasta acá está muy lejos de ese gobierno del peronismo, digamos, trazado en una cuestión neoliberal. Me parece que son cosas totalmente distintas que hasta acá no se ven. Entonces a mí me parece que la gente no puede vivir del Estado. El Estado tiene que estar, pero me parece que tiene que estar en su justa medida. No es el Estado del kirchnerismo, que todo dependía del Estado. No, ese Estado tampoco me gusta. Entonces a mí me parece que lo primero que hay que hacer es sentarse y ver cuáles son los temas que tenemos que hacer. Pero nosotros no excluimos a nadie dentro de la oposición, ¿eh? El que quiere estar con su mirada y con su construcción. Si va a primar en principio la cuestión ideológica, bueno, me parece que es un punto a tratar, pero discutir me parece que no es no tratar de ponerte de acuerdo, todo por el contrario. Si La Libertad Avanza, como decís vos, nombro porque vos lo nombraste, entiende que la construcción de ello pasa en principio por una necesidad del gobierno nacional y no por una necesidad de la sociedad misionera, bueno, ahí tenemos un contrapunto. No porque ideológicamente nos distanciemos, sino porque hay que mirar cómo resolvemos el problema de los misioneros, porque nosotros vivimos acá, Tony, no vivimos en Buenos Aires, ni en la Pampa Húmeda, ni tampoco en el sur, donde las cuestiones están andando mucho mejor que en el norte. Entonces me parece que los problemas los tenemos que buscar solucionar los que vivimos en el NEA, por decirlo de alguna manera, y particularmente los que vivimos en la provincia de Misiones. Entonces, muchachos, sentémonos para ver cómo podemos hacer, y eso me parece que es la responsabilidad que tenemos los partidos políticos que tuvimos una vida cívica durante tanto tiempo en Misiones y en la República Argentina. El desafío me gusta mucho y creo que el radicalismo va a estar para sentarse a dar la discusión a ver si podemos construir una alternancia en la provincia de Misiones. Intentando ocupar un lugar preponderante como en otras instancias históricas lo tuvieron. Sí, bueno, un poco esa es la idea, Tony. Me parece que el radicalismo nunca dejó de ser lo que es. Probablemente los vaivenes de esta actividad a veces te pone más lejos, a veces te pone más cerca del poder, pero creo que vamos a hacer nosotros el esfuerzo desde nuestra propuesta. Nuestras propuestas son públicas.
lo toma el gobierno hoy por hoy y otros partidos. Bueno, a nosotros nos parece que son bienvenidos, que otros partidos tomen la propuesta del radicalismo, o por lo menos la propuesta que ha iniciado el radicalismo, que no son propuestas nuevas. Entonces a mí me parece que ¿eso qué significa? Que el radicalismo dejó de ser un partido con poder, y estoy convencido que dejó de ser un partido con poder, pero sí es un partido con autoridad. Y esa autoridad de los temas que hoy trata la política misionera, los que pusieron en la agenda esos temas fue la Unión Cívica Radical, a través de los que nos representaban en los órganos deliberativos. Y eso nos da la autoridad de convocar al resto de la oposición a tratar los temas para ver cómo los resolvemos. Inclusive a tratar los temas con el gobierno. Pues nosotros no tenemos ningún problema de hablar con el gobierno de los temas deliberativos que hay que modificar en función de que creemos que va a ser mucho mejor para la sociedad. El gobierno no quiere hablar con el radicalismo en estos temas porque no lo quiso hablar anteriormente y tampoco lo quiere hablar ahora. ¿Entendés? Porque me parece que están muy bien los temas planteados. No son los temas con los puntos que nosotros decíamos. ¿Me entendés? Pero sí creemos que es necesario hablar. Y si tu idea supera la mía en función de mejorar la realidad del ciudadano, le metemos con la tuya, Tony. Nosotros en ese sentido no somos obtusos, muy por el contrario, entendemos que hay una necesidad imperante de la vida de cada uno de los misioneros que está golpeando fuertemente a las familias. Vemos familias deterioradas en su integridad intelectual, vemos gente que se está enfermando. Y vemos un gobierno que manifiesta cierta preocupación desde lo discursivo, pero desde la acción no está haciendo absolutamente nada. Me estoy refiriendo al gobierno de la provincia de Misiones. O sea, a mí me parece que no hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿me entendés? Porque la ley es lazo social, y el lazo social no tiene que alcanzar a todos. Si no alcanza ese lazo social a todos, bueno, indudablemente que eso se desintegra y no es vivir en una sociedad civilizada, democrática, organizada como tenemos en la provincia de Misiones. Correcto. Bueno, seguiremos seguramente en el diálogo de estos temas políticos que para nosotros siempre son relevantes porque decimos reiteradamente que la ignorancia política es de las peores porque tiene consecuencias realmente muy, muy graves. Así que el radicalismo siempre es parte de este debate y estaremos en contacto. Walter, muchas gracias. No, gracias a vos, saludo a los amigos de Veray y en particularmente a tu audiencia, Tony. Muchas gracias. Muy amable y buen día. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755 525819